Hola a todos, a continuación vamos a exponer los resultados de la investigación presentada al 26º Congreso Internacional de la SEP, realizada por los profesores de radio y podcast de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, Cristina Rodríguez Luque, José Antonio Alonso y José María Legorburu. Es evidente que la digitalización está transformando la radio, al igual que al resto de medios de comunicación. Independientemente de las innovaciones que está introduciendo en las rutinas productivas o en la calidad de sonido, uno de los cambios más significativos radica en la posibilidad de que la audiencia pueda escuchar a la carta mediante el formato podcast cualquier contenido puesto previamente en antena, rompiendo una dinámica de emisión en línea de casi un siglo. Esta investigación, que forma parte de un estudio más amplio sobre el desarrollo del podcast, se centra en conocer el alcance de este formato como vía de distribución de contenidos bajo demanda en la radio generalista española, una cuestión que hasta la fecha no ha sido abordada suficientemente, como señalaban en sus investigaciones Galán, Herrero y Vergara. Y a pesar de que los programas reciclados suelen estar en los primeros puestos de los diferentes rankings de descargas, aportando una audiencia nada desdeñable a la ya conseguida en la emisión lineal o tradicional. Concretamente, se ha estudiado de qué manera este formato está modificando la estrategia de difusión de las principales emisoras de cobertura nacional, Cadena SER, COPE, Onda Cero y Radio Nacional, particularmente en el caso de sus programas de mayor audiencia, los magazines emitidos en la franja de la mañana. Para alcanzar estos objetivos, la metodología empleada ha combinado técnicas cualitativas y cuantitativas. Por una parte, se ha recurrido a la entrevista en profundidad mediante cuestionario a los responsables de programación de las emisoras, objeto de este estudio, José Vicente Dorado, de la cadena SER, que recientemente se ha incorporado a Podium Podcast dentro de Prisa Radio, Javier Visiers, de COPE, que acaba de ser nombrado subdirector general de antena de todo el grupo COPE, José María Mox, de Onda Cero, y Javier Hernández Bravo, de Radio Nacional, a los que agradecemos mucho su cooperación. El cuestionario tenía 15 preguntas agrupadas en 3 campos: cuestiones generales sobre el podcast y la programación a la carta, el procesado de los contenidos y su difusión. Esta perspectiva cualitativa se ha completado con un análisis de contenido de los magazines a partir del estudio de sus webs y del empleo que hacen del podcast en sus repositorios digitales. La muestra seleccionada se ha basado en una semana construida del ciclo de programación de lunes a viernes, analizando las emisiones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2019, mediante una ficha técnica de análisis formada por 25 variables de registro agrupadas en 4 campos: registro, accesibilidad, procesado y difusión. La información recolectada fue convenientemente analizada, dando lugar a los resultados que comentamos a continuación. A lo largo de la última década, las emisoras generalistas de cobertura nacional han ido incorporando a sus webs los contenidos ya emitidos o reciclados para su escucha en diferido en formato podcast, y es posible acceder a audios de 2003 en el caso de la cadena SER, aunque esporádicos. Radio Nacional tiene activo su repositorio desde junio de 2008 y Onda Cero desde abril de 2011. En esta línea, todas las emisoras han desarrollado estrategias para gestionar y amortizar eficazmente sus contenidos, posibilitando a su audiencia escucharlos no solo en directo, sino también a la carta. En la actualidad, las cadenas de radio generalistas consideran el podcast como una vía imprescindible para la distribución de sus contenidos dentro de sus sistemas de multidifusión por medio de sus canales analógicos y digitales, entre estos últimos, fundamentalmente, a través de las aplicaciones y el teléfono móvil, y no tanto todavía de los altavoces inteligentes. Uno de los principales objetivos de esta estrategia compartida por todas las cadenas es retener a varias generaciones de oyentes, las que se están transformando digitalmente y las nativas, integradas por los jóvenes y adolescentes, en estos momentos las más alejadas del medio radiofónico. No hay que olvidar, y hay que tener muy en cuenta, que la audiencia a la carta ya supone para las cadenas generalistas, según señala José María Mox, de Onda Cero, en torno al 30% del total de la escucha digital. Estos progresos se evidencian al contrastarse la situación presente con la que se registraba en 2013 y 2016, según investigaciones desarrolladas entonces por Fernández Sande, Rodríguez Barba y Rodríguez Pallares, que se caracterizaba por la ausencia de planteamientos estratégicos para integrar y explotar la gestión de contenidos. En cambio, llama la atención que no se hayan producido avances similares en la denominación de estos contenidos por los operadores, que por ahora descartan la calificación de podcast reciclado propuesta y ya empleada en Estados Unidos en favor de audio y podcast, sin más, o que a lo sumo añaden a este último término, a podcast, etiquetas como a la carta
o de antena. Esta nueva dinámica de programación y distribución tiene especial incidencia en sus contenidos principales, los magazines de la franja de mañana del ciclo de programación de la semana laboral, Hoy por Hoy, Herrera en Cope, Más de Uno y Las Mañanas. En estos espacios se acumulan los mayores porcentajes de audiencia y en las emisoras comerciales de facturación publicitaria. Así, los programas ya emitidos siguen dos caminos paralelos. Por una parte, son ubicados en el repositorio para su escucha offline, en general, fraccionados por horas o por secciones relevantes, como pueden ser, por ejemplo, los monólogos de los comunicadores estrella y las entrevistas. Es cierto que la forma de acceder a ellos, aunque se centraliza en todos los casos a través del menú de la página principal y es cómoda, entre 2 y 4 clics, presenta diferencias acusadas, por ejemplo, en lo que se refiere a los buscadores que en su mayoría permiten filtrar, aunque con posibilidades muy dispares para acceder a los audios deseados y con un funcionamiento que, en ocasiones, no resulta satisfactorio. ¿Cómo y con qué criterios se organizan las emisoras para procesar los contenidos de los magazines? Conforme a criterios mixtos de actualidad y relevancia de comunicadores y secciones. En Radio Nacional pesa más la actualidad, mientras que en las cadenas comerciales, la audiencia. La media de despieces diarios está en torno a 12. Inicialmente, estos audios son enriquecidos con una notable carga gráfica y textual que pierden al ser sustituidos en la web por los siguientes. En lo que se refiere a la organización de las emisoras para desarrollar estas tareas, se decantan mayoritariamente por un sistema mixto descentralizado, en el que los programas son los encargados de seleccionar y procesar, coordinados por un departamento central. La única excepción es Onda Cero, donde la tarea recae en su área digital. Hay que señalar que esta labor de procesado intensivo se aplica, sobre todo, a los magazines matinales, pero también a otros espacios de las cadenas, sobre todo en el caso de las comerciales. En el caso de los magazines estrella de deporte de la medianoche y de otros programas de humor, de divulgación histórica y misterio o de selección musical, donde estos espacios se emiten linealmente en horarios de bajo seguimiento como la madrugada o las horas valle del fin de semana, y sin embargo cosechan descargas millonarias. Hay unanimidad en las cadenas y los magazines a la hora de multiplicar la distribución mediante perfiles propios en las principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter y Flipboard, salvo en esta última, Radio Nacional. Las emisoras van más allá de la mera autopromoción y del estímulo de la participación que se registraba años atrás. Como explica José Vicente Dorado, en la cadena SER disponen de un community manager para la cadena y de unos responsables específicos para cada programa de gran formato. Las cadenas también dan difusión a sus magazines mediante las alertas web y canales propios de vídeo en YouTube, salvo en el caso de Radio Nacional, que cuenta con un canal en la web de Radio Televisión Española. Todas estas acciones, el empleo de todas estas herramientas se enmarcan, según afirma Javier Hernández de Radio Nacional, en una estrategia digital que busca posicionarlas en Internet. Siendo clave, la cuestión de la medición todavía no parece estar resuelta, aunque las cadenas aseguran seguir estrechamente sus propios datos, particularmente los de los magazines. No hay un método equivalente al Estudio General de Medios de la IMC en la radio analógica o a las mediciones de Comscore en la puramente online. Y no solo para conocer los resultados de todo el sector radiofónico, sino también los de los agregadores, pues estos contribuyen en buena medida a la difusión de los contenidos. Según nuestro análisis, todos los magazines están presentes en ellos con programas por horas o completos, como Más de Uno, y los correspondientes despieces, concretamente en Apple Podcast, Google Podcast e iVoox. En cambio, no ocurre lo mismo en cuanto a Spotify, en el que únicamente encontramos a Hoy por Hoy y a Herrera en Cope, o Spreaker y TuneIn, en los que todavía no figuran las mañanas. En lo que se refiere a Stitcher, solo está Hoy por Hoy. SoundCloud no desempeña ningún papel en estos momentos. En cualquier caso, tampoco existe hasta el momento un sistema de medición unificado, consensuado, para todas estas descargas, más allá de los rankings de los propios agregadores o de algunas consultoras. En cuanto a la comercialización publicitaria, hasta ahora, esta audiencia extra que se acumula con la obtenida en la emisión en línea, todavía la parte del león del negocio no parece incidir significativamente en los ingresos más allá de lo que aportan los anuncios específicos para la web en formato digital. Muchas gracias a todos por la atención. Quedamos a la espera de los comentarios y preguntas de los congresistas. Será estupendo poder intercambiar impresiones al respecto de esta investigación. Un saludo.